Muy bendecida. Me siento muy bendecida de compartir con ustedes. El tema de hoy va a ser siendo moldeadas por nuestro Señor. Quisiera pedirle favor a Evelyn si puede leer Jeremías 18 del 1 al 6. Sí, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias. Anabela, Isaías 64:8, por favor. Sí, está bien. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Bueno, como ven ustedes, aquí, aunque esta palabra fue dada al profeta Jeremías en un tiempo en que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y había dejado de creer, que empezó a creer en otros dioses, que había dejado al Dios verdadero. Esta palabra, aunque fue dada hace mucho tiempo y en ese contexto, aún sigue vigente para nosotros. Y yo quiero que hoy nos centremos en esta palabra como que fue dada para este tiempo, para nosotros en este momento. Y quiero mostrarles a ustedes esta figura del alfarero y del barro, cómo la Biblia lo muestra. Los ejemplos que Dios da son tan lindos porque son tan gráficos, tan fáciles de entender, ¿verdad? Y el trabajo del alfarero como labor artesanal es muy creativa y muy delicada. Al ver el barro, el alfarero ya tiene en su mente el tipo de vasija que él va a hacer. O sea, que él no empieza a ciegas a trabajar el barro, ¿verdad? Él ya tiene como en su mente la imagen terminada de lo que él va a hacer, de lo que él quiere formar y de qué tipo de vasija quiere formar, para qué uso le va a dar. Entonces, si nosotros pudiéramos, si digamos, si el barro pudiera hablar, podría también decirnos que si él pudiera emitir una opinión, diría que este trabajo del alfarero es para él como barro, ha de ser seguramente un trabajo lento, doloroso y muy minucioso. El trabajo del alfarero lo vamos a simplificar diciendo que se compone de 3 procesos para no extendernos mucho y para que sea realmente más gráfico. Y que nos harán que estos procesos harán de una simple masa de barro una vasija hermosa. Si nosotros esto lo comparamos a ver a nuestro Dios como el alfarero, que tiene el control sobre nuestras vidas, sobre el barro, porque dice que tiene el control sobre el barro, que somos nosotros, es como un ruego para que Él realice su obra de transformación en nuestra vida, quitando de nosotros toda cautividad, toda atadura, toda opresión, todo lo que no está bien en nosotros. Puede llamarse amargura, puede llamarse dolor, tristeza, vergüenza, culpa, miedo, todo orgullo, todo eso que nos tiene atados a sentimientos, a emociones, a personas incluso. Entonces, Él nos va a, si nosotros nos dejamos ser manejados por sus manos, Él puede realmente hacer grandes cosas en nuestra vida. Él conoce todo de nosotros. La palabra dice que Él nos conoce desde que estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre y que Él nos predestinó a ser hechos a imagen de su Hijo. Entonces, eso está en Romanos 8:29. En Efesios 2:10 dice que somos su creación a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros.
O sea que Él ya las había planificado. Nosotros no somos una sorpresa para Dios, no somos alguien que no conoce. Él ya conoce nuestra vida, conoce todo de nosotros y sabe para dónde nos quiere guiar. Quiere que seamos una nueva criatura. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces vamos a ver aquí cómo ir viendo la imagen del alfarero, el artesano, con la figura de Dios como el alfarero y nosotros el barro. El primer proceso en la alfarería lo vamos a ver nosotros en trabajar el barro con sus manos. Ese es el primer proceso que tiene el alfarero. Trabajar ese barro con sus manos. Fíjense que yo estaba equivocada. Cuando yo oía esto del alfarero y del barro, yo siempre me imaginaba ya al alfarero en su torno con aquella cosa que da vueltas y que él está como dándole forma a la vasija. Pero eso es una parte de todo ese proceso, pero realmente el proceso empieza en cómo él va a elaborar, cómo va a preparar ese barro. Entonces, realmente el barro es algo bien delicado, porque si el barro no está bien preparado, el artesano, el alfarero no va a poder trabajar. Entonces, seleccionar la tierra y los materiales con los que lo va a mezclar, porque a veces lo mezclan con arena, con un tipo de grazna, o lo mezclan con otro tipo de material, con agua. Esa es una parte. Pero después de que ya tienen la tierra ahí, imagínense, la tierra la fueron a traer a un lugar donde está sucio, donde hay tal vez hojitas, monte, o sea, hay muchas cosas. Entonces viene el proceso de preparación del barro. Ese barro lo tienen que tamizar. ¿Se recuerdan ustedes aquel colador como un colador gigante, ¿verdad? Grande de madera o de orilla de madera y que tiene un sedazo muy finito? Estar somatando ahí la tierra y estarla moviendo para que esa tierra empiece a caer lo finito y que ahí en ese tamiz se quede todas las impurezas y todo lo sucio. Porque lo que el alfarero necesita es tener esa tierra bien finita y limpia. Entonces, ese es un proceso ya de preparación que seguramente si el barro pudiera hablar diría que es doloroso. Luego viene la mezcla de los materiales. Esa mezcla de los materiales no crean que ha de ser fácil porque mezclar todos esos ingredientes además pesan, son duros tal vez al principio, tal vez en algún momento necesitan todavía molerlo con piedra de moler, ¿verdad? O no sé qué, utilizarán morteros o algo para deshacer bodoquitos que se van formando, aunque ya está finita la tierra, pero al unirse con otros materiales puede endurecerse. Entonces, realmente es un proceso manual bastante fuerte y que requiere tiempo y habilidad. Si nosotros pasamos este proceso a nuestra figura de ser nosotros el barro y Dios el alfarero, que es el creador, el hacedor, que Él es el que va a trabajar en nuestra vida, Él sabe cómo somos, conoce todo de nosotros, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, conoce que somos imperfectos, que Él ve todo lo que nosotros sentimos, pensamos y todo lo que nosotros somos. Entonces, Él nos agarra en sus manos porque Él sabe que Él puede hacer una obra maravillosa con nosotros. Él cuando nos ve, Él no dice, esta mi hija es así, así. Él ya nos ve en su mente como la persona que Él quiere formar en nosotros conforme el propósito que Él tiene destinado para cada uno y conforme Él nos quiera usar en la vida para su servicio, porque esa es parte de nuestra misión aquí, el servirlo, el honrarle, el agradarle. Entonces, realmente convertirnos a nosotros conforme a su voluntad y para el propósito que Él determinó. Nos preparará si estamos dispuestos a ser moldeados por Él. Miren qué especial es, porque parte del éxito del trabajo del alfarero es que el barro sea moldeable. Si el barro se raja, si el barro está duro, si el barro no permite ser flexible y moldearse, no le va a servir. Entonces realmente la preparación del barro es
determinante. Esa preparación en nuestra vida es determinante. Y ese proceso de rendición, podríamos llamarlo así, este primer proceso de rendición para poder ser transformados en sus manos. Yo no sé cómo estamos nosotros en nuestra vida en este momento, pero sí me gustaría que en cada proceso nos analicemos y nos examinemos si nosotros hemos sido rebeldes, si hemos sido duros para el Señor y que no hemos permitido el ser suficientemente flexibles y moldeables para que Él pueda hacer esa obra maravillosa en nuestra vida. El segundo proceso del alfarero, porque vamos a ir comparándolo, es que Él transforma el barro en una vasija nueva. Y esto lo va a hacer Él, aunque tenga que hacer varios intentos, porque puede ser que estando en el torno, que es esta rueda giratoria que va dándole forma según la vasija que Él tenga en mente hacer, puede echarse a perder, pero ¿saben qué es lo lindo? Que en este proceso no se pierde ni nada, porque si el alfarero ve que algo no está bien en la formación de su vasija, para el proceso, desarma otra vez esa vasija que estaba haciendo, tal vez la vuelve a moler o la vuelve a amasar y vuelve a empezar de nuevo. Y Dios es así con nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. Si vemos esto en el proceso con nosotros, como su barro, nos transformará en una nueva creación. Así como el alfarero, él tiene todo lo que necesita para hacernos valiosos, útiles y hermosos. Mire qué maravilloso es. Él tiene todos los recursos, tiene su palabra. Nosotros tenemos su palabra, tenemos sus promesas. Está el Espíritu Santo, que para nosotros es el consolador, es el que nos enseña, el que nos consuela. Miren qué maravilloso. Todo eso son los recursos que el Señor usa. La palabra de Dios, que es el recurso, la materia prima que el Espíritu Santo trae a nuestra mente cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Él tiene su amor, su fidelidad, su misericordia, que nos permitirán a nosotros ser transformados según su voluntad. Dios nos da los lineamientos para hacer una vasija útil y de honra. Está en nosotros también, como dijimos antes, el qué tan moldeables vamos a ser para permitir que esa obra de ese gran artista, de ese hacedor, permitamos nosotros que él la logre hacer. Si en este proceso el barro se estropea, como dijimos antes, el alfarero volverá a comenzar todo el proceso otra vez hasta lograr el resultado deseado. Así Dios, por su amor, su fidelidad y su misericordia, nos ayudará a levantarnos una y otra vez. Podrá caer el justo 7 veces, pero ahí el Señor lo ayudará a levantarse. Y ahí sí que Él nos va a perdonar. Si nosotros pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Si venimos con un corazón genuino, humillándonos en su presencia, Él nos va a ayudar a salir adelante y a volver a empezar. Y aunque nosotros podamos sentirnos avergonzados en su presencia porque nos sintamos inmerecedores de que Él nos dé otra oportunidad, Él en su amor nos va a recibir en sus manos y nuevamente Él querrá empezar a hacer todo ese proceso transformador en nosotros. Imagínense qué lindo eso, que para Él nosotros no somos un material desechable, descartable, sino que es un material que Él va a volver a usar y que tal vez con las experiencias que hayamos vivido, tal vez desagradables, cuando caímos, Él las va a usar para que sean a nuestro favor. Por eso es que dice que todo obra para bien para los que creemos en el Señor, porque todas esas experiencias y circunstancias nos van a servir para ser mejores en sus manos. El tercer proceso de la alfarería es pasar por el fuego el barro transformado en vasija. Miren qué especial. Cuando ya la vasija está terminada, así que ya él la terminó de formar, imagínense, el alfarero tiene utensilios que hace cortes, que tal vez agrega piezas, y todo eso ha de ser difícil, ¿verdad? Y tiene cortadores y todo, que en ese proceso ha de ser muy delicado. Y ya tiene terminada su obra,
y él la pone a secar a la intemperie, o sea, al sol. Pero ahí, aunque se secó y está duro, si nosotros, o si el alfarero echara agua en esa vasija, digamos, empezaría a deshacerse, empezaría a ablandarse. Entonces no le va a ser útil. Necesita el fuego del horno para poder convertirse en una pieza sólida, en una pieza dura, en una resistente, en una pieza que esté libre de impurezas, porque el barro puede tener microbios o cosas, bacterias o cosas, que el fuego va a acabar con eso. Además, lo va a volver impermeable. Entonces, esa capacidad que va a adquirir en el fuego solo es pasando por el horno, porque a esas altas temperaturas es como esa vasija se va a hacer resistente. Ahora, veamos nosotros este proceso de nosotros como figura del barro y como Dios siendo el alfarero. Dios nos hará pasar por el fuego de la prueba para hacernos mejores y más fuertes. Nunca dudemos que una prueba es para hacernos mal. Cuando estábamos estudiando, una prueba era para promovernos a un nivel superior. Siempre, ahorita que estamos ya en época de fin de año, todos los jóvenes, todos los niños están esperando hacerse sus pruebas finales para poder ser promovidos a un nivel superior. Entonces, las pruebas realmente no son duras, son dolorosas, son difíciles, pero son algo que va a ser para nuestro bien. Y esto es algo que queda muy plasmado en este ejemplo, ¿verdad? Eh, dice que Dios no nos permitirá pruebas más allá de las que podemos soportar. Es otra cosa que tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Que Él nos conoce tan bien que Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Él sabe graduar ese horno. Él sabe si es un fuego leve, si es un fuego moderado o si es un fuego fuerte. Depende. Depende de cómo somos cada uno. Y eso sí es individual. Por eso es que vemos que personas diferentes pasan por distintos procesos, porque todos somos distintos, todos venimos de contextos diferentes, de experiencias diferentes. Entonces el Señor sabe tratar con cada uno. Imagínense qué conocimiento tiene Él de todo, imagínense qué grande es nuestro Dios para tener ese control de cada persona. Es que es increíble. Entonces, en primera de Pedro 1:7 vemos que dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, imagínense eso, nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual aunque persedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe, ¿verdad? En alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser nosotros halladas en esa prueba, verdad? De nuestra fe. O sea, que cada vez que nosotros tengamos una prueba, no lo veamos como algo que nos está castigando, sino es algo que nos va a promover, que va a servir para llegar a un nivel superior, para llegar a un nivel de profundidad en nuestra relación con Dios más grande, más gloriosa, más hermosa, porque nos va a dar la fuerza necesaria para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar y sobre todo para dejarle un legado de fe y de fortaleza y de esperanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que vienen detrás de nosotros. El Espíritu Santo se describe también como fuego, como cuando a Juan el Bautista predicaba y decía que iba a venir alguien que iba a bautizar, que él bautizaba, pero que iba a venir alguien que iba a bautizar en el Espíritu y con fuego. O sea que también el fuego puede provenir de parte del Espíritu Santo. Es como la forma en que Él nos va la vamos a sentir, ¿verdad? También otro ejemplo, cuando hablan del Espíritu Santo, dice, no apaguen el fuego del Espíritu. O sea que es un fuego que no nos consume, pero sí nos hace sentir su fuerza, su presencia, su poder. Y entonces el fuego puede ser de prueba o puede ser la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren qué hermoso. O sea que en cualquiera de las dos formas es para nuestro bien. Entonces, esto es algo maravilloso. Y cada uno de nosotros, si vemos este proceso del barro, yo creo que sí quedó claro para todas los tres procesos. La preparación del barro, la preparación de nosotros como personas
lo que Dios quiere quitar de nosotros. Pero aquí la situación es si nosotros permitimos ser flexibles y maleables en sus manos. Eso depende, ahí está nuestro libre albedrío. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos permitiéndole al Señor ser moldeables y flexibles? Si nosotros estamos reteniendo áreas en nuestra vida que esas, no, Señor, en todo está lindo que tú intervengas, pero esta parte sí no, esto que es que eso que me hicieron, no, no, Señor, eso no, ¿verdad? O sea, es abrirnos, es entregar, por eso llamábamos a ese proceso el de rendición, el de entregarnos completamente en sus manos, porque el que va a hacer la obra es Él, no nosotros. Nosotros somos el material en bruto, por decirlo así. Él es el que va a crear la forma especial, el que va a crear todo lo lindo en nosotros, no nosotros. Entonces, vemos nosotros aquí que cada uno de nosotros estamos en un proceso diferente. Si nosotros ahorita analizáramos la vida de cada una, si pudiéramos poner todas las situaciones que estamos viviendo, cada una está viviendo una prueba, cada una está en un proceso difícil, puede estar pasando o tal vez ya está saliendo, no sé en qué situación estemos, o ya la vivimos, pero cada uno estamos en las manos del Señor y que es nuestro Padre Celestial y Él sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros al estar atravesando eso. Él sabe, sin importar cuánto nos falte para llegar a ser esa pieza de alfarería hermosa que Él quiere hacer en nosotros, Él sabe que sin importar cuánto nos falte para estar listos, en su mente, Él nos ve, eso es lo lindo. Ahí es donde vemos nosotros dónde tenemos que tener por eso puesta nuestra identidad y quién somos y nuestra autoestima tiene que estar centrada en cómo nos ve Dios, porque realmente Él nos ve como una obra terminada. Él dice, mi hija es esto, esta pieza hermosa, esta pieza útil, eso es mi hija. Obviamente todavía está en el proceso de formación, pero así va a ser. Y qué lindo que Él nos ve así. Eso nos tiene que empoderar, nos tiene que dar confianza de que Él cree en nosotros, de que Él sabe que nosotros tenemos ese potencial si nos dejamos moldear por Él y que se cumpla su propósito en nuestra vida y que se haga su voluntad en nuestra vida. Vamos a llegar a hacer eso que Él planeó para nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es depositar nuestra vida en sus manos, sin importar lo difícil que eso pueda ser. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Él nunca nos dijo, reciban al Señor Jesucristo y no van a tener problemas jamás. Su vida va a ser suave, va a ser placentera, va a ser feliz. No, Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Eso fue lo que Él nos dijo. Y qué lindo saber que en todo proceso que nosotros tengamos que vivir, tenemos la confianza puesta en el Dios que todo lo puede. Estamos bajo su sombra protectora. Estamos bajo el abrigo de Dios. Entonces, Él nos va a dar la paz que necesitamos para pasar cualquier circunstancia. Nos va a dar la fuerza necesaria para poder aguantar ese calor, ese fuego de ese horno de la prueba. Entonces, yo quiero decirles, Él nos escogió y tiene planes de bien para nosotros. Seamos flexibles, moldeables en sus manos. ¿Cómo? Pues creyendo en Él ciegamente, siendo obedientes. Eso como nos cuesta muchas veces. Hay cosas, miren, hasta yo ahorita que estoy en una dieta bien rigurosa, a veces, uno quiere autosabotearse, ¿verdad? Porque uno quiere comer algo que no debe. Y a veces se lo come, aunque sea un pedacito, y después dice uno, no, es desobediencia, es no estar haciendo lo que se debe. Entonces, mire, siendo obedientes, siendo humildes, diciendo, Señor, realmente yo no puedo sola. Por muy mi carácter sea, que yo sea de temperamento sanguíneo o colérico, que a veces las personas con este temperamento se sienten muy autosuficientes. No, no importa.
tenemos que ser humildes delante del Señor y reconocer que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro Dios, que sin Él nada podemos, que si Él no está en lo que estamos construyendo, de nada sirve todo nuestro esfuerzo. Ser valientes. Recuérdense lo que le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ser esforzados, ser valientes, ser diligentes, hacer lo que debemos hacer en el tiempo correcto, no procrastinar, que esa palabra, que como me cuesta pronunciarla, pero es dejar para después las cosas que sabemos que debemos hacer y teniéndole a Él como nuestro maestro. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Cuando nos estén faltando el respeto, cuando nos estén humillando, cuando nos estén haciendo de menos, cuando nos quieran hacer, miren, no sé qué situación pueda suceder que nos haga sentir tan mal. Pensemos, Señor, estoy poniéndome en tu lugar cuando a ti te hicieron lo mismo. Yo quiero reaccionar como tú reaccionaste, pero yo sola no puedo. Yo quiero reaccionar como yo quiero hacerlo, pero yo quiero reaccionar como tú lo hiciste, como tú quieres que yo lo haga. Eso es rendirnos. Eso es realmente rendirnos. En Romanos 9, 20 y 21 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, o sea, el alfarero. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra que un vaso de deshonra? Él es soberano. Eso es lo que tenemos que entender. Él es soberano y cada uno, según la prueba que estemos pasando, estamos dentro de los planes del Señor si nosotros nos dejamos rendir. Porque si no nos dejamos rendir, Él va a ser un caballero y Él se va a hacer a un lado. Y ahí sí se va a echar a perder ese barro. Porque si no está en las manos del alfarero, ¿dónde va a ir a parar ese barro? A la basura. Se oye duro, pero así es. Va a ir a caer en manos del enemigo. Y el enemigo no va a tratar el barro con el cariño. Al alfarero le costó hacer ese barro. Le costó moldearlo, le costó darle esa textura. Entonces él la valora, la aprecia y la cuida, porque es material que le va a servir para hacer las vasijas que él quiere hacer. Pero si caemos en las manos del enemigo, ¿qué va a hacer el enemigo con nosotros? ¿Qué dice la palabra del enemigo? Él viene a matar, a robar y a destruir. Él está queriendo robarle al alfarero, a nuestro Padre Celestial, esa materia prima que somos nosotros el barro. Él se lo quiere robar. ¿Para qué? Para destruirnos, para matarnos. Entonces, no permitamos que eso suceda, porque depende de nuestro libre albedrío, de la decisión que nosotros tomemos. El Señor nos dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué quieres? Pero Él anhela que escojamos la bendición. Yo les digo, hoy quiero compartir un poco algo de lo que mi vida está pasando, porque creo que Dios permite que a veces sucedan situaciones en nuestra vida que nos vienen y nos golpean y nos tiran al suelo, pero Él sabe por qué las permite. Él sabe qué va o cómo va a obrar eso en nuestra vida. Y yo te digo, si estás atravesando problemas familiares, si estás atravesando problemas de salud, si estás atravesando problemas en tu matrimonio, si estás teniendo crisis tal vez de depresión porque te sientes sola, porque a estas alturas de tu vida no le encuentras sentido a qué está pasando contigo. Yo te quiero decir, tú eres ese barro valioso en las manos del alfarero. Y si nosotros nos dejamos usar por Él, y si nosotros nos dejamos moldear por Él, Él va a hacer algo maravilloso. Yo tengo aquí una vasija. Esta es de Palopó, de aquí de Atitlán. Yo quiero que vean, esta vasija, si la ven, es colorida y todo, pero cuando esto, imagínense, esto era un poco de barro. Lástima que no puede conseguir barro o plasticina para tenerla aquí. Pero
Imagínense el barro o el barro aquí en mi mano. Cuando Dios nos toma en sus manos maravillosas, Él está pensando en esta vasija y dice, mi hija va a ser colorida, va a estar adornada, va a tener colores brillantes, va a ser puesta en un lugar donde se va a exhibir, tal vez va a estar llena de flores. Él así nos ve y empieza a formar, miren, hasta es brillante. Él no nos ve como ese barro, Él nos ve ya como la obra terminada. Y eso espera Él lograr hacer en nuestra vida. Permitámoslo, dejémonos moldear en las manos de nuestro Señor y veremos nosotros manifestada la gloria de Él en cada paso que demos. Y nosotros vamos a darnos cuenta que no importa la prueba que estemos atravesando, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar paz. En medio de esa tormenta que estemos, Él nos va a dar tranquilidad. Nos va a decir, mija, estás pasando pruebas, estás metida en el horno de la prueba, estás aguantando ese calor, pero yo soy el que controlo ese horno. Yo sé hasta dónde voy a permitir que ese calor te llegue. Y lo voy a dejar hasta el momento en que yo sé que ya te hizo suficientemente fuerte y resistente para poder ser esa vasija de honra que yo quiero hacer en ti. Hoy les invito a que nos analicemos, a que nos examinemos y a que si no hemos sido lo suficientemente moldeables y flexibles en las manos de nuestro alfarero, que se lo permitamos para que Él haga esa obra maravillosa que tiene planeada para nosotros. Espero que esta palabra haya servido para que si se ha sentido en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, esto las fortalezca. Porque de todo corazón se los digo, viviendo y estando tal vez metida en el horno de fuego, pero con todo mi amor y mi corazón y mi sinceridad les digo, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos quiere rescatar, Dios quiere rescatar del hoyo nuestra vida, Dios quiere llevarnos a niveles de profundidad en relación con Él maravillosos y Él quiere vernos felices y empoderadas y siendo esas vasijas hermosas y de honra. Así que Dios las bendiga y espero que esta palabra les haya sido de bendición. Gracias. No sé si alguien quiere participar.